Invitación, perdón, abrimos, en nombre de la Patria, se abre la sesión. Llegué un poco acelerada. Un poco acelerada y un poco acelerada. Bueno, le estaba comentando que me informan del Ministerio que ya viene el subsecretario, tuvo que recibir, por supuesto, al nuevo ministro y ya vendrá. No sé si tenemos cuenta, no hay cuenta. Muy bien. Entonces, vamos a recibir una audiencia. En primer lugar, tenemos a los representantes de Acciona. Yo agradezco que hayan aceptado nuestra invitación. Entiendo que concurre el director general para Sudamérica, don José Ignacio Escobar. Muy bien. El director de País Acciona, don Diego Pini. Exactamente. El director técnico de Innovación y Desarrollo Tecnológico, señor Alejandro Zarzuela. Muy bien. Y el gerente de Desarrollo de Negocios, Waldo López. O sea, están los cuatro. Muy bien. En segundo lugar, por supuesto, después vamos a recibir al subsecretario de Obras Públicas. Apenas llegue se integrará. Así que sin más preámbulo, le ofrecemos la palabra. Imagino que don Diego parte. Así es. Bueno. Quiero solamente comentar que nos ha parecido importante, dado la experiencia que ustedes tienen, y esa es la razón por la cual han sido invitados, por supuesto, a esta Comisión de Recursos Hídricos, que entiendo está siendo transmitida, por lo tanto, tiene oportunidad para que muchas otras personas se puedan enterar el cómo están haciendo ustedes un modelo que a nosotros nos interesa mucho, porque es lo que estamos en este momento, en esta comisión, discutiendo, que es una moción que tiene que ver con justamente desalinización de agua de mar. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Quería comentar que Alejandro Zarzuela ha llegado esta mañana, hace un par de horas desde España, es nuestro director técnico y autoridad global en temas de desalación. Y más allá de la convocatoria específica, hemos preparado esta presentación que, si han tenido oportunidad de revisarla, verán que es muy diversa en temas. La idea es enfocarnos puntualmente en los que les puedan interesar, con nuestra experiencia global, donde hay temas muy interesantes en términos de escala, cómo la escala afecta al costo, más allá del tema técnico de fondo. Y le pedimos también a José Ignacio que se incorpore como responsable de nuestra división de energía, porque el tema de energía renovable es súper relevante para el modelo de negocios de estos proyectos. Sin más, le cedo la palabra a Alejandro. Exacto, el micrófono. Muy bien, muy bienvenido, y le agradecemos sobre todo llegando directamente esta mañana. Y pedir disculpas porque seguramente no estaré el 100% y diré algunas cosas muy extrañas. Bueno, no sabíamos exactamente cómo enfocarlo, también he de ser sincero. Entonces, lo que he intentado es hacer un poco una idea global de cuál es la situación en estos momentos, tanto de la desalación como del suministro en general, y cómo van encajándose la desalación en ello, ¿no? Entonces, vamos a ver. Bueno, estos son quienes somos. Simplemente muy rápido. Hacemos todo tipo de tratamientos, o sea que no solo hacemos desalador, hacemos también planta de tratamientos de agua y servicios urbanos con I+D+I. Hacemos una especie de servicio integral, con lo cual, bueno, creo que es un poco lo que nos diferencia un poquito del resto de compañías, porque también la ingeniería es nuestra, el I+D es nuestro, lo hacemos todo integrado. Esta es nuestra presencia en estos momentos, son 639, más de 30 países, 95 millones de población, 400 plantas gestionadas, y estamos en estos países en este momento, con varias actuaciones y con oficinas permanentes. En depuración de aguas residuales, pues quizás la más emblemática, muchas no he querido sacar, es la de México DF, que en estos momentos es la mayor del mundo, para más de 10 millones de habitantes, una única depuradora de aguas residuales. En principio solamente se lo utiliza para riego. ¿Solo para riego? Solo para riego. Riego de superficie Samantha, bueno, un riego de aquella zona, de la zona de Heredia. Esto es una de potables, bueno, también en este caso esta es en Australia y bueno, tiene unas condiciones un poco de tecnología bastante interesante, que luego veremos. Luego servicios de concesión, que llevamos más de 40 servicios y estamos gestionando 13 millones de habitantes. Bueno, la desalación. Bueno, he puesto por lo menos algo de publicidad. Somos la mejor compañía desaladora este año en el mundo, con lo cual está bien. Bueno, hemos ido otras veces, pero esta vez ha coincidido. Y tenemos más de 80 millones de 80 proyectos y 4, millones de metros cúbicos al día de producción. Bueno, esta es nuestra situación. Como veis, Acciona
por criterio de la compañía, está enfocada al tema de sostenibilidad. La desalación se incluye dentro de la sostenibilidad, que quizás eso rompe un poco lo que normalmente la desalación, ¿no? La desalación está dentro de la sostenibilidad. Y también con soluciones innovadoras para el mejor aprovechamiento del agua. Bueno, la situación de la desalación. O sea, independientemente de cómo estemos, esto es los últimos datos. En 2017, Arabia Saudí era la mayor productora con una casi más de 10 millones. Sigue estando ahora mismo en 14, 15 millones, cercanos a los 16 Arabia Saudí, pero hay países que ya nos han ganado. España estaba en el cuarta posición del mundo, pero ya China nos va a pasar, y nos pasará, y muchos más, y muchos otros países que vienen apostando muy fuerte por la desalación. Esta es la foto de 2017 y esos con los próximos concursos de desalación que están ahora mismo en construcción, que será en el 2022. O sea que la desalación en principio ya es un hecho. O sea, otra cosa es cómo intentemos hacerlo mejor o peor, pero la desalación está ahí. Es agua con poca salinidad. Brackish es seawater es cuando es el agua de mar y brackish water es con salinidades por menor de 10.000 miligramos litro. ¿Y dónde está esa agua? Pues en casi todos los acuíferos y en muchas otras zonas. La verdad es que si queréis luego miren, por ejemplo, en España os puedo decir que hacemos brackish water en el agua de abastecimiento porque tenemos no sal, cloruro sódico, sino sulfatos, yeso, que tenemos que eliminarlo. Aguas con otro tipo de... Y puede ser también, generalmente en las zonas costeras, que ha habido infiltración de agua de mar dentro del acuífero y no tiene la calidad de agua de mar, pero es más, claro, es más económica a nivel de energía. Si me permite. Bueno, sin ir más lejos, la planta desaladora de Arica, la de Utah, el Valle de Utah, es una planta de salobre, Brackish es agua salobre, y tenemos un ejemplo claro de una planta que está operando y que ha solucionado el problema de abastecimiento de agua de la población de Arica del año 94. Es el ejemplo claro de una salobre que se toma pozo en el Valle de Utah y agua salobre que no es posible consumirla porque tiene mucha salinidad, se le baja la salinidad con la tecnología, es exactamente igual. Eso. Bueno, continuamos. Esto es un poco cómo está el tema de la desalación y la reutilización que hemos estado hablando también antes un momento. Si veis el tema de la termal, lo que es la desalación termal tradicional, estos años ha caído muchísimo. Se espera que se mantenga, no se espera que se quite, pero la desalación de agua de mar es la que más ha crecido. El terciario se mantiene más o menos en sus mismos niveles, tampoco hay mucho más. Y lo que se llama la reutilización de la triple barrera. Si conocen, sobre todo el año pasado y hace 2 años, se ha empezado a hablar de la reutilización directa del agua residual para beber como abastecimiento público. Namibia es un caso típico. California y Texas ya han empezado a hacer legislación. Y ya hay ejemplos. Y entonces se llama la triple barrera, pues la triple barrera de seguridad para la reutilización directa del agua residual. Una de esas últimas etapas, lógicamente, es osmosis inversa, es una desalación. Bueno, pero eso ya está. Sobre todo California, Texas, África en algunos puntos. La legislación, por ejemplo, europea no lo permite por ahora, pero sí la indirecta, que es la que todo el mundo ha utilizado siempre. Porque tampoco hemos descubierto nada, pero bueno, todo eso poco a poco empieza ya a moverse. Perdón, ¿usted podría aclarar un poquito más por qué no lo permite? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que sucede con esta agua residual respecto a la otra? La legislación lo que implica normal es la calidad del agua sobre la cual yo voy a depurar y voy a abastecer. Y lo que limita es cuál es la calidad de agua de captación. Entonces, en ese sentido, no es permitido. Pero sí, si ese agua se vierte a un río y se coge aguas abajo de ese río. Eso es lo que hemos hecho siempre, ¿no? Ya. En todas las poblaciones. Señor subsecretario, asiento, por favor. Bienvenido, don Lucas Palacio. No se preocupen. Estamos, mientras tanto, con nuestros...
No de explicaciones, ya las di yo misma. Entiendo que tenía que recibir al ministro, así que está muy claro. Y en este momento estamos escuchando a Acciona, que usted sabe que es la compañía que tiene la mayor experiencia en el mundo en temas de desalaciones. Así que por eso los hemos invitado, así que usted se incorpora y después lo escuchamos con mucho gusto. Siga nomás. Bueno, pues continuamos. Esto es un poco la distribución global de desaladoras. Se ve claramente una zona central clara sobre el tema de los cambios de cambio climático, donde básicamente es donde más desalación hay, donde más estrés hídrico hay, con independencia de que haya zonas con claro, por ejemplo Australia o Chile en el norte, entonces, pero básicamente se ve claramente que hay una zona. Bueno, esto es un poco el incremento que se prevé. Casi ya estamos ya en el 2020-2022 de concursos o de posibilidades de abastecimiento en millones de metros cúbicos al día que van a salir a concurso, que van a ser licitados. Como veis, la verdad es que es increíble, y sobre todo cómo el tema del agua de mar sigue subiendo, la reutilización también y temas de tratamientos terciarios. Perdón, ¿usted podía explayarse un poco más la triple barrera, aunque no me quedó muy claro? La triple barrera es lo que se comenta, es el abastecimiento directo de un agua residual. Eso era. Entonces, para conseguir un grado de depuración se le consigue 3 barreras de contención a la contaminación. Generalmente es ultrafiltraciones, osmosis inversa, carbones activos, oxidaciones avanzadas, etcétera, para conseguir que ese agua tenga las máximas calidades sanitarias. Ya. Viene de un concepto americano de la última legislación de California y de Texas, que hablan de la triple barrera. Bueno, por poner un ejemplo que ahora está muy de moda, esto es las desaladoras y sobre todo a nivel de tamaño. Esto es las últimas desaladoras que han salido y que van a salir, algunas están en licitación, en Golfo Pérsico y Middle East. Entonces, las más importantes o la más grande es Tahuila, que llevan 900.000 metros cúbicos al día, que ya se inicia la construcción. Otras grandes está Alcóbar, que son 600.000, Rabigh otra vez 600.000. O sea, estamos hablando de plantas enormes, las que se están construyendo en este momento. Luego os enseñaré la incidencia que tiene sobre el coste, que es uno de los temas más importantes o más reseñables en este momento. Toda esta desalación, veis, 2018-2019 están ahora mismo ya en construcción o en licitación. Las de 2018 se han iniciado ya su construcción. Pero no solo eso, por ejemplo en la India esta es la situación en la India, con todas las obras de Chennai y toda la zona industrial del cono inferior, con toda la desalación. O en China, a pesar de su gran problema con Tianjin y Beijing, bueno, pues a pesar de todo sigue la desalación, porque no hay otra manera, sobre todo en la costa. Sí, perdón. Sí. Una pregunta, la desalación, el agua desalada para la agricultura, o hay algunos sectores o hay alguna escala tal que el agua desalada sea viable para la agricultura desde el punto de vista económico o no? Vamos a ver. No diré, depende del valor añadido del producto. O sea que, bueno, en primer lugar, la desalación para la agricultura determina, en función de qué tipo de agricultura, sobre todo si voy a cítricos, voy a tener que hacer un segundo paso, voy a tener que intentar eliminar otro tipo de componentes que cuesta un poco más, que el boro principalmente, y por lo tanto suele salir un poquito más cara para esos productos. Por otra parte, claro, lo que no puedes regar es productos que no tengan valor añadido o que no pueda yo vender en un momento determinado. Luego os pondré un ejemplo de España en una situación muy concreta que yo creo que se va a entender muy rápido. Pero, claro, vender con un agua que te puede costar 30 céntimos, 40 céntimos, patatas, no da. Pero vender un tomate colocado en el mercado europeo 4 meses antes que todos los competidores, eso sí da dinero.
tiene valor añadido. O sea, va asociado, perdón, distintos tratamientos dependiendo, asociado al mercado en el fondo para que justifique el costo. No, la agricultura puede utilizar, y de hecho en o sea, España, es usable en la agricultura, eso es lo que... excepto hay que añadirle un tratamiento posterior, hay que añadirle un segundo paso de ósmosis inversa, un segundo paso de ósmosis inversa. En los cítricos. Solo para los cítricos, para la eliminación del boro. Ya. Los productores de cítricos marcan unos límites de 0,5 ppm de boro, muy bajo, ellos prefieren 0,3, y por ejemplo en la zona sur de España, que es la típica de cítricos, se mezcla con agua del Tajo Segura para conseguir valores de 0,3 ppm. Bueno, esto es la desalación en España. Un poco es porque la verdad es que la desalación en España estaba incluida dentro del Plan Hidrológico Nacional. Eso también cambia un poco, ¿eh? Estaba dentro de la planificación hidráulica, dentro de todos los planes. Lo único que se ha ido haciendo es cambiando, haciéndolos antes o después que el famoso trasvase y, bueno, simplemente o modificándolo. Entonces, todo lo que es la costa del Mediterráneo son las que están las desaladoras. En estos momentos las desaladoras, también he de decirlo, no están, depende de la época del año, no, al 100% o al 50%. El año pasado sí estuvieron, casi al 100%. De hecho, se quiso ampliar la desalación, pero bueno, hace 2 años estaban al 30-40%. No tiene por qué estar la desaladora al 100%. Eso es también algo que, por ejemplo, la de Barcelona, pues está en un 30%. Depende de la época, depende. Lo que sí hay que llegar, lo mismo que está pasando en Australia, es a un compromiso con los operadores cuál es la producción mínima establecida, viable económicamente, tanto para la planta como para el servicio, y mantener eso en niveles constantes. Puede ser un 30, puede ser un 40, depende de la zona. Pero no parar cuando llueve. Y eso, somos muy aficionados a cuando tenemos un problema, vamos a desalar, pero en cuanto llueve se nos olvida la desalación. Eso nos pasa a todos. No es eso. No es eso. La desalación es el compromiso de suministro, y veréis algunos ejemplos de ese compromiso. Okay. Bueno, la capacidad en España es de 5 millones de metros cúbicos al día. Es solo un 5% de todo el agua. Pero somos el 4º país, con 5º dentro de poco. Hay 765 desaladoras. Muchas de ellas son simplemente de los agricultores, propios de los agricultores. No es de abastecimiento, no es del ministerio, no son públicas. Llevamos desde el 64, que comenzó la desalación en las Islas Canarias, y bueno, hay muchas empresas dedicadas a la desalación. Bueno, esto es cómo ha ido fluctuando lo que es la agricultura, del abastecimiento y de la industria. Si veis, el gran peso que ha tenido la desalación en España se ha basado en la agricultura, sobre todo en zonas, sobre todo el sur del Mediterráneo, que tiene, la zona sur de España, la del Mediterráneo, que tiene un alto valor añadido en sus productos. Pero ya llega hasta el 55% en el 2018 con 230 hectómetros cúbicos. Estas son algunas desaladoras, pero también la reutilización. Vamos a ver, la reutilización, manteniéndola en su contexto. He leído en algunos artículos que en Chile el agua de abastecimiento supone el 8% de todo el caudal. Bueno, lo que se puede reutilizar es el 8%, no se puede más, no, todo lo que hay. Sí, algo de minero, efectivamente, con reutilización, pero nos movemos en esos valores. Es igual que aquí, o sea, nosotros podemos, en España es el 10%, pues puedes reutilizar el 10%, que es muy importante porque sobre todo la tendencia que hay ahora también es al tema de la distribución. Si yo tengo en el mismo sitio donde la estoy produciendo la distribución de ese producto reutilizado, pues me ahorro en todo lo que es la inversión. Es decir, ¿con esto qué quiero decir? Que, por ejemplo, en ciudades es imprescindible reutilizar, porque todo lo que es alrededor de esa ciudad, la distribución, la tengo a un coste muy pequeño. Sí, por supuesto. El micrófono, sucede. Cuando se llega a la desalación es porque no hay otra alternativa, porque ya se han agotado otras instancias, no hay posibilidad de embalsar agua, no hay posibilidad de perforar el subsuelo para sacar agua del
de un acuífero subterráneo? ¿Es la última opción? ¿Es la opción más cara? ¿O la tecnología ha ido disminuyendo el costo y lo ha hecho más competitivo respecto de otras opciones? Se mezclan las dos cosas. No hay ni blanco ni negro, ¿no? Hay dos cosas claras. Primero, cada vez tenemos un agua con peor calidad. Cada vez hay un agua con mucha peor calidad. No por coger los acuíferos voy a tener agua. Lo que sí estamos viendo en la mayoría de los países es que los acuíferos se están contaminando. Un acuífero contaminado es muy difícil de recuperar y se te contamina por muchas cosas, por agricultura, se te contamina por entrada de agua de mar en las zonas costeras. Bueno, esa es la primera. La segunda es la garantía de suministro. Podemos tener una garantía de suministro. Hay muchos embalses en España, muchísimos embalses, pero la garantía de suministro es la que te manda. Ya veréis, por ejemplo, hemos hecho la desaladora de Londres. En Londres llueve, pero esa desaladora solo se hizo para garantizar el suministro de la ciudad de Londres. Nada más. Porque el consumidor está pagando un precio no solo por la calidad del agua, sino por la garantía de tenerlo en su grifo. No nos olvidemos de ese concepto. A veces se nos olvida. Bueno, como no hay agua, no pago. No. Yo te estoy pagando para tener agua. Eso es lo que habría que... Y eso ahí es donde entra la desaladora. Es la garantía de que lo voy a tener. Y por otra parte, porque hay sequía. Si hubiera agua de otros recursos, pues supongo no, habrían menos desaladoras. También cuando se mira la garantía hay que mirar no solo, eso también hay que meter en todo el balance lo que es la inversión, lo que es la recuperación de esa inversión, porque a veces dices, bueno, pues hago un trasvase. No, ojo, el trasvase tiene un coste. ¿Cómo lo recupero? Entonces la desaladora ahí también entra y empieza a ganar puestos, sobre todo bajando los consumos como han ido bajando ahora de una forma... Perdón, eso que le preguntaba al subsecretario y que usted señala es bien interesante porque el criterio es la garantía. Porque no es que se tenga que mirar solamente como el último recurso, aparte de darnos la seguridad de que siempre, con sequía, sin sequía, pero también por un tema que ustedes ya a esta altura lo deben conocer y si no igual seguro el subsecretario se va a referir, pero entre otras cosas en nuestro caso nosotros estamos confrontando uno de los ciclos mayores de sequía, sino que había una mala gestión respecto al agua. Sobre otorgamiento de derecho a aprovechamiento, etcétera, 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 y entonces eso obviamente está generando lo que hoy día estamos viendo, a mi juicio, la mayor crisis hídrica que hayamos enfrentado. Y además, aprovecho al tiro de señalar un artículo muy interesante que salió ayer de la investigación que está haciendo Fundación Chile, donde dice que ya estamos en una crisis hídrica, pero que este es el país más vulnerable y que al 2030 vamos a llegar a un estrés hídrico tal vez y al 40 el más severo que se tenga registro. Y eso tiene que ver mucho con la mala gestión. Entonces, es súper importante el criterio de la desalación, no mirarlo como el último recurso, sino que mirarlo como la garantía de que siempre es posible asegurar el consumo humano. Eso es bien importante. Bueno, esto es simplemente algunos ejemplos de la capacidad que hay en estos momentos. Estamos entre el 40 y el 50% en España y hay una legislación para la reutilización, marcando cuál es la calidad en cada uno de los suministros. Y hay pues ejemplos, la verdad es que bastante interesantes. Por ejemplo, el Anillo Verde de Madrid, todas las depuradoras de aguas residuales de Madrid. Perdón, con reutilización, exactamente ¿a qué se dedican como el agua reutilizada? Lo que marca la legislación, que ahora mismo se está convirtiendo en europea, es marcar cuál es el nivel de uso, para qué se va a usar. Y puede haber desde, ¿cómo se dice?, embalses recreativos, puede ser riego de parques, riego de jardines, riegos agrícolas, depende de qué tipo de riego agrícola, si es de primer consumo, si es de riego de no sé, naranjos o de árboles. Bueno, pues todo eso está legislado y cada uno tiene unas calidades demandadas. El problema que tiene un poco la reutilización en ese sentido es que cuando tú reutilizas desde un punto de unas residuales no sabes quién va a ser el usuario ni a qué va a dedicarlo. Y por lo tanto siempre se va a la máxima calidad. Y se le intenta dar a todos la máxima calidad, a veces a unos... ¿Agua gris, agua Todo, aguas residuales. Sí, toda el agua residual. Todo el agua residual. Se puede llegar a agua potable, ¿eh? No olvidemos que se puede llegar a agua potable. De hecho, veréis, les enseñaré un ejemplo al respecto. Y este es el ejemplo. No tiene mucho que ver
bueno, esas manchas que veis blancas ahí, pues son invernaderos. Todo esto son invernaderos. Esto es desde satélite, tomada ayer mismo, creo, ayer o antes de ayer. Todo lo que se ve blanco son invernaderos. La zona superior es el desierto de Almería. Si han visto películas de Clint Eastwood, lo habrán visto muchas veces, porque todas se rodaron ahí. Sí. Sí. La zona... esta zona del Cabo de... pues está, bueno. Esta zona del Cabo de Gata, la zona entre el Cabo y Almería, la ciudad de Almería, eso es una reserva nacional, es un parque nacional, perdón, es el Parque Nacional de Cabo de Gata. Y la situación en estos momentos, en 1992, se cogía agua, se cogía agua de los acuíferos inferiores a 600 metros de profundidad para regar. Todas las partes, el resto de acuíferos estaban salinizados, porque al sacar el agua dulce entra el agua de mar y lo saliniza. Bueno, pues lo que se ha hecho es esto. Primero, en toda esta zona se hizo reutilización. La verdad es que lo pongo porque la mayoría de estas actuaciones las hicimos nosotros, pero bueno. Todo son aguas residuales con ósmosis inversa, o sea, tienen calidad de agua potable. No es triple barrera, no se utiliza para beber, pero se utiliza para regar con calidad de agua potable. Tiene ahora mismo 5 desaladoras en toda la costa, algunas públicas y otras privadas de la comunidad, de comunidades de regantes que directamente acometieron la construcción. Después, perdón, más adelante le vamos a pedir que desarrolle un poco eso. O sea, hay la convivencia, por decirlo así, públicas y privadas. Cuando decimos pública, quiere decir que las hace o el gobierno... El gobierno, las comunidades autónomas... O las comunidades autónomas, exacto. Es interesante para nosotros conocer eso y la convivencia. Sí, sí. Sí, porque luego hay concesión, la concesión del agua. Y a partir de la concesión del agua, una vez que se da por X periodo, ellos pueden hacer... Por ejemplo, hay otro caso, yo creo que también curioso, es que la depuradora en Murcia, hay la depuradora de aguas residuales de la ciudad, tiene después una comunidad de regantes asociada que hizo el tratamiento terciario y explota el tratamiento terciario también con ósmosis inversa para riego de sus campos. Lo que tiene es la concesión del agua residual y el agua lo generan en sus campos. Lo que no pueden es venderla, ¿eh? Ellos no pueden venderla. No pueden venderla. Usarla. Pueden usarla, pero no es suya. En España es dominio público. Entonces, eso le vamos a pedir después más detalles, Robert. Pero su secretario quiere algo más. Su secretario, por favor, cuando quiera intervenga, no necesita solicitar. Gracias. Dos cosas. Primero, un poco en la línea de lo que pedía la presidenta, si es que usted nos podría facilitar un poco el ordenamiento jurídico de la desalación de España. Como desalación no existe, es abastecimiento, es simplemente abastecimiento. Y lo otro, si es que existe algún tipo de ordenamiento territorial para poder definir dónde se puede y dónde no se puede desarrollar plantas desaladoras, porque nosotros en esta comisión, todos los senadores y el Ejecutivo también, lo que queremos es que exista esta posibilidad de desarrollo, pero ordenado, no en cualquier parte, y que tampoco interfiera con algún otro potencial que tenga la costa en algún lugar específico, si ustedes han revisado en España esa materia. Vamos a ver, lo que hay es un dominio público hidráulico. La única condición que hay son cuando tú pides o solicitas una concesión de agua para un uso concreto, es el organismo de cuenca quien tiene la autorización para dártelo o no dártelo en función del ordenamiento de esa cuenca. Pero eso es independiente de la desalación. No tiene. El problema de la desalación es que para solicitarla tú necesitas otra serie de permisos, que es las de costas, el dominio marítimo. Entonces tienes que solicitar permiso para hacer una captación y un vertido. Fundamentalmente el gran problema puede ser el vertido, pero una vez que lo obtienes, si es para uso de una comunidad de regantes, pues cambia totalmente. Tú puedes utilizarlo para el riego de tus campos, lo que no puedes hacer es vender. Ese agua no la puedes vender. No la puedes suministrar como si fuese
un abastecimiento público, no, es para el fin para el cual tú has pedido tu concesión. No se puede variar el fin. Mientras que las otras de dominio, lo que es la ordenación territorial, en las grandes desaladoras que se construyen, como habéis visto, están dentro del plan hidrológico. Hay un plan hidrológico nacional que se emite a través de los planes de cuencas, de cada una de las cuencas, y eso se eleva y es el plan hidrológico nacional. ¿Y cómo funciona, perdón, cuando... El micrófono nomás. ¿Y cómo funciona cuando usted comentó que esto era para darle una mayor robustez, una mayor seguridad en el abastecimiento? Entonces, esas plantas son exclusivamente para el abastecimiento de agua potable. Y para riego. Y para riego. Algunas para riego. Bueno, ok. No, es muy... No, porque ahí serían privadas, ¿cierto? Ahí serían No, y privadas. porque nuestra minería no es... Ah, Pero sí para la industria, o sea, es un agua de suministro al cual hay una tarifa y se paga, claro. Se paga la tarifa correspondiente para el suministro que tienes. Las que más consumes pagan más y no hay más. También hay precios un poco, por ejemplo, para el tema agrícola, sobre todo en esta zona, porque al mismo tiempo está el trasvase Tajo Segura, que es uno de los trasvases que hay en España, Tajo Segura, que abastece a toda esta red de regantes, que quedó colapsado en su momento y al cual el Ministerio, el Gobierno, pues suplementó con la construcción de algunas desaladoras que formaban parte del plan hidrológico nacional. para entender bien, pero esta agua, como es más cara que el agua común de suministro Sí. para las personas, ¿está sujeta a algún subsidio especial o es una exigencia de mayor robustez a la empresa sanitaria? ¿Cómo funciona? Vamos a ver. Hay varias... cambia un poco los temas. Al ser una inversión pública, no se repercute el coste de la amortización, el coste de la inversión en la tarifa. Eso disminuye bastante la tarifa. Ok. ¿Repercute o no repercute? No repercute. No repercute. Porque es una inversión pública. ¿Vale? No se pasa a tarifa, entonces. No se pasa a Ya. tarifa esa Es inversión. que ese es el punto. Ese es el punto. ¿No? Es una inversión pública, se declara de interés general. Al declararse de interés general pasa a ser patrimonio nacional y entonces pues Ya. no se aplica. Entonces las tarifas son bastante más reducidas. Algunas de ellas sí están subvencionadas en relación a la comparación, sobre todo para los agrícolas, para el resto de abastecimiento no lo está. No es tan cara. Es una noticia, pero no es muy cara, el agua desalada. Entonces, bueno, pues simplemente el suministro que hay entra dentro de los de los gestores. Por ejemplo, en esta zona está la Mancomunidad de Aguas del Taivilla, que es la que vende a los diferentes municipios el agua en alta, y lo vende a un precio normal de tarifa. A los regantes sí hay una especie de precio, creo que en estos momentos está a 34 céntimos, creo recordar. Hay una cierta subvención porque tienen que, en realidad, a lo que tienen derechos es al trasvase Tajo Segura, a ese agua. Esa agua es un poco más barata porque de hace muchos años, además. Entonces, bueno, para compensar esos suministros. Pero básicamente la idea que hay es que hay, y la nueva legislación es que hay que pagar el precio de lo que cuesta el agua. Esa es una de los O objetivos. sea, esto de la es lo nueva- mismo de la nueva que si es que los Europa. gobiernos regionales, por ejemplo, la región de Coquimbo, a través del FNR, construye una planta desaladora para efectos de poder inyectar recursos a la distribución de agua potable. Es como es el sentido. Y lo venden alta, y entonces Claro. cada uno de los municipios paga. Y se lo venden a la concesionaria, lo que sea, y la concesionaria tiene que mantener el precio al cual está fijado Porque- en el largo plazo su... Sí, además eso. Europa ha marcado una orden, ha marcado la directriz comunitaria, que es, primero, hay que pagar el precio real de lo que cuesta el agua. Ese es el objetivo, nada de subvenciones, nada de Los usuarios tienen que los usuarios. O sea, el Pero- precio la tarifa tiene que representar realmente el El coste precio del agua. ahí no es. Sí, subsecretario. De hecho, hay un ejemplo ya en Chile, la empresa concesionaria de servicios sanitarios, ECONSA, que le suministra Sí. agua desalada a Aguas Chañar. En el cálculo de la tarifa de Aguas Chañar, efectivamente, no estaba, digamos, el coste total de la desaladora, porque justamente el gobierno regional, debido a la crisis Claro, que hay hoy día esa es la- en Atacama, a través de fondos regionales, logró subsidiar la construcción de la planta y la línea eléctrica. Y básicamente eso no tiene una repercusión en la tarifa que está asociada al consumo potable en Copiapó.
Ese es un Digamos ejemplo. que esa fue una larga lucha, porque inicialmente Aguas Chañar pretendía cargárselo al usuario, lo sabe muy bien también la senadora Así Proboste, es. y dimos una larga lucha al respecto, porque aquí está también Nueva Campaña, quien en algún momento fuera Superintendencia de Servicios Sanitarios, Magali, presente, y le consta cuánto luchamos, porque el absurdo era que quería cargárselo al usuario y esto podía llegar a un coste de casi el 70% más, Así es. cosa que nos negamos No, rotundamente. no, y además tiene un incentivo bien perverso, porque si así fuese, no hay ningún incentivo para que la concesionaria, en este caso Aguas Chañar, sea más eficiente en el uso de sus recursos. Si es que se lo va a cobrar todo finalmente es. al... Yo creo que el resultado es digno de análisis, digamos, y creo que se genera un círculo ahí bien interesante donde se puede generar que dos empresas públicas logren trabajar en conjunto para, digamos, desarrollar esta tecnología. Bueno, estamos en el meollo de la discusión. Esto lo digo así a título informativo para ustedes. Aparte de conocer la rica experiencia que nos pueden entregar, estamos en el meollo de la discusión porque tiene que ver con las características justamente de la concesión y el modelo de negocio que se gesta en torno a. Esa es la realidad. Y tenemos una discusión no menor al respecto, digamos, pero en fin, no vamos a entrar ahora en detalle, pero eso es un poco la esencia de lo que en este momento estamos analizando. Pues no, yo creo que este es un ejemplo que puede... Hay trasvases, hay dos trasvases, hay desalobradoras, o brackish water en Cuevas de Almanzora. Hay todos los ejemplos colocados en esta zona para dar pues, este agua. Y con los diferentes costes que tiene. El agua desalada está a 0,34, como había comentado. El agua del Tajo Segura está a 0,11. El trasvase Negratina a 0,23. Bueno, ahí tenéis varios costes. Que Usted no tiene son. un cuadro que en algún momento nos compara el agua no desalada y el agua desalada en términos de coste, No lo tengo. pero La es verdad una que no lo cifra que tengo. podemos acceder para tener una idea. ¿Sabe? Hay un problema con eso. El problema es que, por ejemplo, aquí mismo, esta zona de aquí arriba, esta zona es Sierra Nevada. El agua, hay un manantial que se llama Lanjarón. El agua ahí no hay que hacerle nada. Cuanto menos le toques, mejor. Todo lo que hagas es empeorarla. Entonces, es imposible de comparar. Lo que sí podemos comparar es el coste, o sí puedo tener, las tarifas que tienen todas las ciudades en España, algunas de ellas solo con agua desalada. Ah. Eso sí lo puedo conseguir. De acuerdo. Eso es interesante para nosotros. ¿Vale? Porque depende de mucho, depende de la distribución, depende de los bombeos. El agua desalada al final, y sobre todo, y la segunda condición que yo creo que también es importante que vayamos teniéndolo en cuenta. El agua está empeorando, o sea, la calidad, un agua superficial, para conseguir depurarla, cada vez es mucho más complicado y cada vez va a necesitar procesos más caros, con mayor energía. Ahora mismo estamos con el tema de los microplásticos. No duden de que los microplásticos van a entrar en nuestra vida, pero van a entrar en nuestra vida en el agua de abastecimiento, con lo cual habrá que quitarles. Pues seguramente, igual no llegamos a la ósmosis, pero fácil que lleguemos a procesos de ultrafiltración. Los teolometanos, todo, los famosos contaminantes emergentes que están retornando, aquí igual no es mucho problema, pero porque los Andes son los Andes, pero posiblemente dentro de poco nos estarán lo que son los antibióticos, lo que son las drogas, todos esos contaminantes los volvemos a tener en el agua porque el agua cada vez está empeorando de calidad. Y por otro lado, las recomendaciones que hay para el grado de depuración de ese agua son cada vez más exigentes. Luego, en el agua que hace 2 años todo el mundo pensaba, o hace 10 años, te tomabas el agua directamente del grifo que venía directamente del río, bueno, pues ya no lo puedes tomar. Entonces, los grados de depuración. Entonces, hay unas curvas que luego veremos que todo eso se va convergiendo y de aquí a 10, 15 años el coste va a ser exactamente el mismo. Muy similar, de cualquier tipo de agua. Muy similar. Muy similar. Porque las aguas son cada vez peores. Nos estamos cargando continuamente la calidad de agua, no depuramos lo suficiente. La propia agricultura
no puede hacer otra cosa, pero el componente de la contaminación difusa de la agricultura es muy importante, toda la cantidad de nitratos que se está vertiendo continuamente, los acuíferos se contaminan, todo se complica. El agua, y no hay más, o sea, el agua es la misma, o sea, eso sí es verdad, es la misma, ¿eh? Ahora nos asustamos, pero es la misma. Que además luego se está notando con el cambio climático, no exactamente que llueve menos o llueve, sino que llueve en diferentes áreas, llueve de diferente manera y llueve en diferentes épocas, pero el volumen anual es el mismo. Y resulta que antes llovía no sé, en mi zona, ¿no? Pues llovía en otoño, sabías que llovía, por lo tanto había buen trigo, pero ya no llueve en otoño. Ya llueve en noviembre. Es que eso ya no es lo mismo, porque ya le entra el frío, le entran las heladas, cada vez hay menos producción. Y esa es la realidad del cambio, más que otra cosa. Bueno. Otra cosa que yo creo que es importante, lo dejo aquí, no sin más, pero creo que es importante pensar lo que yo creo que nos va a condicionar, y ahí entra muy bien el tema de la agricultura. No solo la huella hídrica nacional o comunal, no, la huella hídrica del agricultor. Es decir, me voy a poner a... ¿Es interesante cultivar nenúfares en el desierto? No lo sé. Es una buena pregunta. Ahí la dejo. Pero yo creo que tarde o temprano nos tendremos que hacer la pregunta de en qué áreas puedo cultivar, el qué puedo cultivar, qué no puedo cultivar, y si puedo reducir esa huella hídrica. Sobre todo en el agua gris, que es el agua de contaminación, el agua verde. Sí. Bueno, referencias. Las he dicho porque son divertidas. Esta es Tampa, Florida. Son 108.800 metros cúbicos día. Esta coge el agua de una central térmica. ¿Vale? Luego veremos dónde lo vierte, que es un sitio muy interesante. Esto es Adelaida, 300.000 metros cúbicos día. Australia. Torrevieja, 240.000. Eso que se veis un mar salado, con un poco más de salinidad, está protegido. ¿Mar muerto? No, al contrario, está muy vivo. Hay que protegerle. Ese es el objetivo, protegerle. Bueno, San Pedro de Peñatar, 130.000. Londres, 150.000 metros cúbicos día. Esta planta se hizo con el objetivo de garantizar el suministro a la ciudad de Londres. Esa era una de las condiciones que tenía el concesionario, que es Thames Water. Y se barajaron varias opciones. Claro, la zona... Inglaterra no tiene montañas, ¿no? La famosa película de subí a una colina y bajé de una montaña. Pues no tiene montañas, con lo cual es muy difícil el tener grandes embalses. Se planteó hacer una balsa, una enorme balsa muy cerca de Londres, pero vamos, el precio creo que sería desorbitado. Y se llevó a la idea de hacerlo precisamente en Beckton, que es al lado de la depuradora de aguas residuales, y una planta de 150.000 metros cúbicos al día. Es una planta curiosa porque solo coge el agua cuando se saliniza, o sea, como está en la desembocadura del Támesis, cuando entra el agua de mar se coge agua, se saliniza y si no, se vierte. Y sobre todo para evitar el agua residual. Ya, luego lo veremos. Esta, pues no sé, esta de Cabo Verde, muy pequeñitas, o industriales, o las grandes que están empezando a ver. Esto es Ras Abu-Fontas en RAF, que le llamamos, 164.000 metros cúbicos día, 284.000. Estas son las grandes desaladoras que ahora vuelven a estar ampliadas. Esto es en PDVSA, Venezuela, en el lago Maracaibo. Curioso, pero no tenían agua. El lago Maracaibo no tenía agua. Sí, no tenían capacidad. De hecho, parte de este agua da a la zona de... Esto es la de refinería de Punto Fijo, la del norte. Copiapó. Esta es nuestra experiencia aquí en Chile. Es que muy bien. Es minera. Pero bueno. También. Sí, y un poquito. Bueno, la desaladora. Se ve el eclipse también, ¿no? Como algunos dicen. Tenemos el eclipse total el 2 de julio. De hecho, se ve. Bueno, eso no lo vi. Pues eso habrá que ir. No, estamos colaborando. Habrá que ir. Senadora, se ve mejor en eso.
se ve mejor en esta región Sí, que en la eclipse otra. total. No le crees al presidente, tú le crees todo, Piñera. Estamos llevando un grupo, Eclipse total. al Romero que está existiendo. Sí, desde Domeico, desde una parte de Domeico. En Domeico se va a ver cerca de 15 segundos, Cachiyuyo 1 minuto 30, Incahuasi 2 minutos. Se ve mejor porque hay menos... Menos vaguada costera. Exacto. Alejandro, solo Yo me quedo. por dar una Sí. indicación con respecto a la planta de Copiapó que tú dices que es minera, y también con respecto al debate de planta multipropósito, a pesar de ser una inversión privada, esta es una planta multipropósito porque entrega agua a la minera, entrega agua al canal de regante de Malpaso y actualmente también entrega agua a la población de Caldera. Por lo tanto, aquí se ve que una planta multipropósito sí funciona y puede una misma instalación servir a varios usos. Varios usos. Estamos intentando la cuarta subsecretaria hace rato. 3 años. Sigamos. Tenemos que... ¿Está bien? La anterior, esta de aquí, por ejemplo, esa no lo he comentado, pero esta de multipropósito, esta es para riego y para abastecimiento público. 240.000. Bueno, más otros ejemplos, pues las nuevas que están en construcción, la ampliación de Humalhou, o Alcobar 1, Alcobar 2, Sucaic, todas estas están ahora mismo en construcción en estos momentos, o sea que muy grande. Bueno, consumo energético. Y ahora simplemente dos o tres pinceladas de por qué el coste baja y cuál puede ser, ¿no? Pues el consumo energético en desalación, primero es la tecnología de desalación con menor consumo energético. Ya partimos en estos momentos. Y por muchos años creo que también, aunque de vez en cuando oímos cantos de sirena sobre nuevas tecnologías, la realidad industrial es que es lo que hay y esto es un poco en lo que nos estamos moviendo. Todas las térmicas, por supuesto, son más agresivas en el consumo energético. Hay algunas tecnologías emergentes como la forward osmosis, pero se ha quedado un poquillo obsoleta y realmente para lo que es agua de mar es la osmosis inversa. Pero de todo lo que forma la energía, por eso también quiero romper, cuando oímos veces, no, es que hay energías que consumen muy poco. De toda esta fórmula tan grande que es la energía de una osmosis inversa, lo que es realmente generado por la osmosis es esto, el límite termodinámico. Hagamos lo que hagamos, nunca se puede pasar ese límite. O sea, esos kilovatios metro cúbico va a ser siempre lo que cuesta separar la sal del agua, independientemente de la tecnología. El resto es lo que pierdo en energía para conseguir dar, porque los equipos no son 100% eficientes, porque pierdo las tuberías, porque pierdo tal. No, discúlpame, yo no entiendo. ¿Me puedes explicar el tráfico para poder Sí. entender a qué se refiere eso? Diferentes aguas. El Océano Pacífico, como tiene en realidad menos salinidad que el resto de aguas, estamos tratando aguas que tienen alrededor de 45.000 miligramos litro, o sea, 45 gramos litro. Mientras que en esta zona se estaría hablando de 35, 37. Eso implica que la energía que necesita separar para una misma conversión es del agua de mar qué parte me voy a permeado y qué parte va a salmuera. Esa es. A nosotros nos costaría menos desalar Sí. que en el Golfo Pérsico. Sí, eso es. Un poquito menos, tampoco mucho, un poquito menos. Un poquito menos. Bastante menos, mira. 31, 1,8. Sí, pero esto es con unos grados de conversión tan bajos que la inversión que se necesita para conseguir ese caudal es muy cara. Normalmente estamos entre el 45 en esos entornos. Bueno, pues en esas condiciones, en estos momentos, la tecnología de osmosis inversa se mueve en esos valores. ¿De acuerdo? Bastante por debajo de esos valores, ¿eh? He de ser sincero que bastante por debajo. Las últimas en el Mar Rojo están ya en 3,2, que es un consumo muy, muy, muy pequeño. En el Golfo Pérsico se está en 3,5 y aquí ya ha habido proyectos con menos de 3 kilovatios ofertados. O sea, eso es algo bastante interesante. En el Mediterráneo estaríamos entre 3, 3,2.
Bueno, esta es la realidad, ¿eh? Este es el consumo que nosotros, esto con la tarifa, ya tenemos un costo que no podemos quitarle. Pero esto es lo que ha evolucionado desde 1970 hasta ahora, el 2015. Entonces, datos de 2015 que ya estábamos en 3 y pico. O sea, es una baja Conseguiremos muy baja. ostensible. Es espectacular. 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 Ahora mismo estamos empleando equipos, sobre todo en las grandes plantas. Por eso quizás el concepto de la gran planta, lo que tiene es que los equipos son muy grandes y la eficiencia es muy grande. Estamos hablando alrededor del 90% en una bomba. O sea, casi es la máquina perfecta. 90%. No, o sea, el 100% no existe, el 90%. Ya estamos hablando de unos equipos impresionantes. Bueno, con eso es con lo que se está bajando y recuperando energía en todos los sitios. ¿Podremos bajar un poco más? Algo se podrá, pero ya será un poco más asintótico. Hay unas cuantas... Perdón, pero ¿esto ustedes usan con energías renovables o convencionales? No, esto es independientemente de dónde yo obtenga la energía. Eso quería aclarar, esto es consumo unitario. Ah. Ha bajado el consumo de energía y se da el doble efecto de que con la irrupción de las energías renovables baja el precio también. Por lo Sí. tanto, es menor cantidad por menor precio. Eso es. Son combinadas. En este caso es solo el consumo unitario de cualquier tipo de energía. Si encima agregamos el efecto de baja de precio, el efecto es doble. Donde además el norte de Chile tiene la mejor relación del mundo, Sí, y por claro. tanto el costo de la energía en el norte de Chile ha ido bajando también exponencialmente. Entonces es una combinación Así bastante es. interesante. De 3 o 3 y pico desde aquí. Para que lo conozcan. A ver, perdón, es que pasó muy rápido. Un segundo. Sí, es a partir de la presión osmótica, que es la que el resto es donde voy perdiendo esa energía para llegar a los 2 y pico, ¿no? Lo pierdo en la eficiencia del bombeo, porque es un 90%, pero todavía no es. Por fricción, lo vas perdiendo. Bueno, y más o menos estos son los rangos. Este ya es vieja, pero bueno, es dólar el metro cúbico, pero no tiene mucho que ver, ¿eh? Porque como han explicado, va a depender de cuál sea el coste que tenga la energía. Pero lo más importante ahora, sobre todo, es cada vez, quería que la tendré posteriormente, que cada vez los precios, lo veremos en las últimas diapositivas, cada vez los precios de costo, y eso es real, cada vez se van acercando. El del agua reutilizada, porque cada vez la calidad es más demandada, es mucho mayor. Ahora ha salido una normativa, va a salir una normativa, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea, que obliga a medir esporas. Claro, medir esporas es muy complicado, te vas a ir directamente a grados de depuración muy altos, con lo cual el agua residual reutilizada se va a incrementar de precio. Por un lado, luego las aguas superficiales nos estamos encontrando también con el tema del cambio climático, la aparición de algas en casi todos los embalses, con la contaminación debida a las mismas. O sea, todo se va complicando. Bueno, y luego la salmuera, siempre es lo siguiente, es que la salmuera, ¿no? Bueno, pues hay una cosa, yo siempre digo que es nuestro problema del lenguaje. Porque, bueno, de lenguaje y de historia, ¿no? De historia compartida. Cuando hablamos de salmuera, pues uno se imagina, yo siempre me imagino lo mismo, ya lo siento. La pata de jamón llena de sal. Cuando yo era... me voy al jamón, ¿qué le voy a hacer? Pero eso no es salmuera en este concepto, ¿eh? Esto es agua de mar. Está ahí además medido, es un conductivímetro para medir. Eso es agua de mar. No, es que como es muchas... Esto es permeado. Clarísima la diferencia. ¿Eh? No hay más, es que no hay. Pero esto es salmuera. Y arriba, esa la sal que se le sacó. Es que una de las cosas, para que sea muy, muy visual, ¿no? Una salmuera, si yo estoy con un agua en 35 gramos litro, una salmuera son 60-70 gramos litro, es más o menos el doble. Bueno, es con lo que yo cuezo el marisco. Siempre en la cocina, para cocer el marisco, 1 litro de agua por 2 cucharadas de sal. Eso es una salmuera de una desaladora. Creo que es lo más visual. Todos hemos visto qué pasa cuando se calienta, pues eso es una salmuera. Y esto es los 3 vasos colocados. Igual. No, es igual. No. Entonces, dentro de ese concepto de salmuera, ya no es
Es un agua con un poco más de concentración de sal. ¿Los diseños cómo los hacemos? Bueno, pues los diseños los hacemos para que haya una dilución lo más rápidamente posible en el mar y, por lo tanto, el cono que pueda tener afección a ese incremento de salinidad sea el mínimo posible. Estamos hablando de metros, de 50 metros, 60 metros, nada más. No estamos hablando de nada más. Puede haber algún problema, y sí ha salido algún tema en alguna publicidad, con referencia en zonas en las que no tengo la suficiente renovación. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, es la bahía de Tianjin, en Beijing, que no pueden hacer grandes desaladoras porque se tarda 5 años en renovar el agua de mar de esa bahía. Entonces, pues es imposible. Otro sitio donde están diciendo de que hay un cierto incremento es el Golfo Pérsico, que es muy difícil de renovar. Quitando 2 o 3 puntos en el mundo, el resto, la renovación. El global se mantiene por el famoso ciclo, ¿eh? El mismo agua que consumimos es el agua que le devolvemos, no nos quedamos con nada. O sea, el ciclo del agua se sigue generando a nivel general, llueve, no llueve, lloverá aquí, pero lloverá allí, o lloverá en el mar. El general siempre se mantiene, no está salinizando nada, ¿eh? Eso que quede claro. Y luego, según afección al fondo marino, pues este es un ejemplo. En España la Posidonia está protegida, la Posidonia mediterránea, y es el único condicionante que tenemos para el vertido de salmuera. No debemos de afectarla. No le debe de llegar nunca más de 40-42 gramos litro a las zonas de praderas de poseidonias que se están en el fondo marino. Según un estudio Perdón, la ignorancia. ¿Por qué es tan importante la posidonia? Porque ahí desovan muchas especies de animales, las sardinas, todo esto, desovan. ¿Toda la pradera marina? Las praderas. No, las praderas de posidonias. De Posidonia, ese alga. Praderas de otras cosas que... ¿Otras algas? Sí, hay otras praderas de algas, los corales, pero son más duros, los corales son más duros. La más sensible es la Posidonia oceánica. Bueno, llevamos en toda la costa vigilando anualmente la pradera y no solo no se ha reducido, sino que se ha incrementado. Eso es lo que os podemos decir. Nosotros tenemos el cochayuyo que... No lo hemos hecho. No solo eso. Por ejemplo, esto es un vertido. Esto es Carboneras en la zona y enfrente una... No hay más. Y además directa, con agua y además del Colling Water. Hay un tema que no solamente es la salmuera, sino que también es la temperatura a la cual se mete 1 grado o 2 grados más. Ya, es que, pero en la dilución... Por ejemplo, ya me voy a acordar, en algunos sectores de Chile se ha devastado completamente toda la fauna marina en los sectores en donde se entrega, se ha desalado. Pues no creo es por la temperatura. Fíjate, no lo sé. No lo dudo, pero no creo que sea por eso. Porque el grado de dilución que tú tienes que mantener, bien hecho un buen difusor, es tan rápida que lo mismo le pasa a la salinidad y a la temperatura. Es decir, que el grado de enfriamiento que tienes, que es un grado, no calentamos el agua. Otra cosa son las térmicas. Las térmicas, bueno, la desalación térmica. La desalación térmica, esa ya es que ya no es un grado, ya igual son 10, 15 grados de temperatura y es un choque de temperatura. Que va de salida. Sí, además, por suerte. No, esa no. Aparte de que el consumo energético es muy bestial, es todo además con combustible fósil, o sea que es complicado. Pero mira, por ejemplo, esto es aquí y esto es Tampa. Esa es la desaladora de Tampa, en Florida. Al lado está la central térmica. Nuestro objetivo es este bichito, el manatí, que le tenemos que proteger. Y te aseguro que nos vigilan permanentemente cómo está la población de manatís alrededor de la desaladora en el vertido. Viven bien, están bien. No hay más, de hecho, cuando se muere uno de viejillo hay que hacer la autopsia, etcétera. Pero este es otro ejemplo, Esta es una zona, para mí, me parece un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer. Esto es la desaladora de Javea. La desaladora de Javea toma agua de pozos. Vamos a ver. Sí, tiene agua de pozos. Sí, pero aquí. Agua de pozos. El vertido de salmuera se diluye.
Se diluye simplemente con agua de mar. Esta es la zona en la que se vertía. Esta zona antiguamente era un pequeño brazo del mar que, como no había renovación, era totalmente séptico, ¿eh? Bueno, pues eso es ahora esto de aquí abajo. Aquí lanzamos el agua, la salmuera diluida, y esta es el puerto deportivo de la ciudad de Javea. Puedo asegurar que hay una pesca espectacular. Porque hay una segunda cuestión que hacemos en la desalación, es que vertemos agua con mucho oxígeno. Eso es lo bueno que tenemos, mucho oxígeno. Entonces los peces les encanta. Y el oxígeno están allí viviendo. Pues este es un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer. Y es una planta. Esta planta abastece a ese municipio, que es un municipio de verano, Javea, en Valencia. Y esto es Beckton, por ejemplo. Esto es Beckton y esa es la depuradora de aguas residuales de Londres. Este es el vertido de la depuradora y este es el de la salmuera. Creo que se ve las diferencias. Bueno, pues lo que se hace es diluir el vertido de la depuradora de aguas residuales de Beckton. Allí no recirculan tanto, no reusan tanto porque no tienen esa necesidad de reutilización, la verdad. Y esta es la base, lo que comentaba. Ay, perdón, he dado demasiado. Bueno, pues estos son ejemplos que existen, ¿no? Este es un ejemplo de Australia, eso es, simplemente se coloreó, pero hay aquí un vídeo muy típico, no lo he hecho yo, esto lo hace, es de Perth. Vamos a ver si consigo coger aquí. Esto es la desaladora de Perth y esto es el intake, es la toma de agua. Se hace a muy baja velocidad para evitar que succione la vida marina alrededor, por eso hay toda esa vida alrededor. Esto es simplemente captación, pero ahora se verá y este es el emisario de salmuera de esa planta. Pero ese es el difusor. Ese es el difusor. Ahí está saliendo el agua con esos 60 gramos. Entonces aquí está diciendo las especies que están viviendo alrededor, las esponjas, y sobre todo ya lo que a todo el mundo le sorprende es el siguiente, que es, que recordar los últimos. Girones. No. Ya veréis, a ver si. Ahí está. Un caballito de mar. Es el animal marino más sensible que hay. Está ahí tranquilo viviendo en este. Bueno, y en cuanto al, lo último, en cuanto al coste del agua desalada. Sí. Antes de que lo cogiéramos. Esta es la tendencia. O sea, estos datos son hasta el 2015, son más o menos reales, pero se espera que para el 2025 los recursos marginales, los convencionales, la reutilización y la desalación se junten y andemos en esos costes, más o menos. En los medio euro metro cúbico, que viene a ser unos 0,6 dólares metro cúbico. Y luego, para que se vea un poco esto es. Ay, perdón. Esto es lo que entra dentro del coste de agua desalada. Esta es la típica figura de siempre. La energía supone aproximadamente un 43%, es muy alta. Amortización, obviamente, 37%, y el resto son mantenimientos. Pero esta parte, también en mano de obra, energía, también tiene un cierto componente cuando se hace la planta muy grande. Y esta es la última. Esto yo no tengo nada que ver con esto. Esta es la apertura de las últimas licitaciones. Esta de Rabig son 600.000 metros cúbicos día, Sucaik es 450.000. Nosotros íbamos con Marubeni también en esta. Hemos ganado Sucaik 3. Y esto es con financiación. Este es con financiación. Este es el precio metro cúbico. Salvedad, y quiero dejarlo claro. Este es el precio metro cúbico con un precio de la energía eléctrica excepcionalmente bajo. Son 48 dólares megavatio. Pero a partir de aquí, estos son los últimos concursos del año pasado. En pesos son 350 pesos por litro. El metro cúbico. Metro El metro cúbico incluye la amortización de la inversión. Sí, es súper razonable para nosotros.
Con $48 el megavatio. $48. Acá hay un tema de escala. Estas plantas son 10 veces más grandes, Claro. un poquito más de las que Sí, vemos son aquí. 450, tú decías. Pero no, y hay otro tema, que falta la distribución. El Falta la micrófono, distribución. póngalo cerquita para que Falta la distribución. Estos valores son razonables respecto del metro cúbico, sin embargo, todavía falta la impulsión, la distribución, que podría duplicar. Claro. Sí, Dependiendo de la altura de la ciudad, o sea, para ciudades costeras tampoco duplica. O sea, que Sí, una ciudad que está a 200, 300 metros. No, pero es solamente para hacerlo comparable con nuestros precios para las personas, digamos. Pero es impresionante cómo ha ido bajando y cae mucho el costo por metro cúbico dependiendo de la escala, ¿no? y cae, claro. Va cayendo. Luego han salido la de... No tengo porque no es oficial y es un poco rumorología, la verdad es que no lo puedo traer. Los de Tahuila. Tahuila es la planta de 900.000 metros cúbicos día. Ese ya en otro, no es en Arabia Saudí, es en Dubái. Entonces en ese el precio estaba en 78. En $78. $78 el megavatio. Pero muchas plantas... Bueno, el que ha ganado ese concurso lo que ha hecho es una planta solar para rebajar, para parte de la energía. No tiene por qué ser toda, puede ser parte, mezclas. Una pregunta, la desalación, porque estos son procesos que no utilizan la generación eléctrica en el proceso propiamente tal. ¿Qué ocurre si es que tú impulsas agua a 2 kilómetros y con la pendiente desalas y además generas electricidad? Vamos a ver, sí, ya. Es lo que es la alimentación, o ¿cómo se dice? El almacenamiento de la energía renovable mediante embalses de altura. Pues depende. ¿Pero tienen esa tecnología ustedes o no? No es ninguna tecnología. Eso, el único problema es encontrar el sitio. Es que no es tan... ¿Cuál es el problema? Que enviar el agua, estamos hablando de agua de mar. Entonces los materiales a esas presiones, los materiales que se necesitan son extraordinariamente caros. Si ya son caros en una desaladora, si la zona de 600, tiene que ser 600, 700 metros por encima, está a 15 kilómetros, es inviable. El coste de esa tubería es espectacular. Ahora, si está en la propia costa, bueno, muy cerquita, o 20 o 30, bueno, pues es un poco en esa dirección. El resto es igual. Lo único que hacemos nosotros es bombear el agua a 60 o 70 bar, 600 metros o 700, depende de la salinidad. Puedo bombearla o que me venga ya por caída libre. Eso que nuestra costa tiene un nivel de pendiente que podría facilitar ese tipo de instalaciones. Pues hay que encontrar el sitio, un sitio que esté bien y hacerlo. Y ponerlo nada más, y no hay mucho más. Al respecto hay un proyecto que José Ignacio también lo conoce bien, Espejo de Tarapacá, que falló con respecto al diseño, el modelo de negocio, no porque por distintos motivos. Ahí José Ignacio. Sí, a ver, efectivamente, subsecretario, hay varios temas ahí. Primero, experiencia mundial en generación hidráulica con agua salada muy poca, justamente por el desgaste que tienen los equipos al estar turbinando agua salada. Hay algunas experiencias en coatings de alta resistencia que se han hecho, incluso hay unas experiencias de algunos trabajos de desarrollo en incluso usar agua de desecho mineral también para turbinarlo, pero está todavía en desarrollo, precisamente por el tema del desgaste. Y lo otro es que para poder justificar económicamente un proyecto de pump storage, que básicamente eso es digamos, subir el agua para después bajarla, la diferencia de precio entre tu horario de bombeo versus el horario que estás generando, ya sea para desalinar y después, digamos, electricidad, tiene que ser muy alto, porque ese diferencial es el que te paga, digamos, la diferencia en coste. El problema del norte de Chile es que el precio de la energía prácticamente es plano durante las 24 horas. Entonces no se hace diferencial de coste entre las horas de bajo coste y las horas caras para poder generar ese diferencial económico. Por lo tanto, hoy en día lo que sale más barato en el norte es básicamente generar electricidad directamente, digamos, a través de plantas solares o la tecnología que sea, inyectarlo a la red. Y los clientes consumir esa energía para osmosis o para, digamos, otros procesos, pero a la medida que se dé, digamos, la diferencial económica, digamos, la tecnología existe. El juego que
que ya se estaba estudiando y que se ha estudiado en algunas poblaciones, es un poco jugar con estos dos términos. Sería, bueno, yo tengo la variabilidad de la energía renovable en cuanto a su producción. Eso a la desalación no le viene bien, no es lo mejor. Por eso hay que estudiarla bien, sobre diseñar la desaladora o mantener mínimos de generación. Bueno, hay que estudiarlo. Lo que se hacía es que yo, con toda la energía renovable, lo bombeo a un embalse, en las horas en las que puedo y a la producción que pueda, y únicamente para generar agua de mar. Entonces, agua potable, perdón. Entonces, simplemente bajar. Sí es verdad que cuando bajo en agua potable hay una parte de exceso que ya recuperamos, que vienen a ser alrededor de un 90%. O sea, es decir, si yo estoy desalando a 60 bar o a 600 metros, yo puedo recuperar el 50% del agua a 500 metros de presión. Eso sí que turbino, y lo puedo turbinar. Y de hecho se turbina y tenemos plantas que turbinamos. Bueno, ese es un poco el juego al que podemos ir. Con lo cual genero energía eléctrica, es decir, bombeo en determinadas horas del día y luego el resto continuamente estoy generando agua potable y turbino la parte que... Lo que pasa es que esa parte de turbina de energía eléctrica que genero, pues igual no compensa la inversión que se necesita. A ver, voy a hacer brevemente dos cosas. Primero le voy a ofrecer la palabra a la senadora Adriana Muñoz para que le haga algunas consultas a ustedes. Segundo, lamentablemente el tiempo se nos acorta porque tenemos otra comisión y debemos estar, pero su secretario, como usted, se tardó 3 veces en llegar. Ahora sí va a quedar invitado formalmente para que podamos entrar a nuestros temas, digamos, más profundamente, así que va a quedar invitado desde ya y generamos un compromiso en el momento y fijamos la fecha, porque es muy fundamental. Obviamente tenemos semana regional, así que será para la subsiguiente, pero es muy importante porque teníamos varios temas con el subsecretario y queríamos escuchar también su opinión sobre el tema, pero creo que ha sido bien instructivo porque la idea que teníamos era eso, experiencia concreta, no teoría, sino que experiencias concretas, y yo creo que Acciona en eso, repartido por el mundo, quizás sea la empresa que tiene mayor experiencia en por eso la decisión de invitarla. Senadora Adriana Muñoz, le doy la palabra. Sí, bueno, gracias, Presidenta, y agradecer la exposición a los representantes de la empresa Acciona. Nos han entregado de verdad una experiencia muy concreta y todas las complejidades que tendrá en el futuro cuando regulemos un poco más en Chile la instalación de desaladoras, porque en nuestro país existen alrededor de 20 plantas desaladoras. Ustedes ya tienen experiencia aún en Atacama, pero están todas vinculadas más bien a las zonas mineras. Y hemos ido, por cierto, intentando explorar de qué manera, en la región de Coquimbo, por ejemplo, podemos instalar una planta multipropósito. Una por el tema de la invasión que significan estas plantas en el borde costero y por otro también la forma de poder utilizar eficientemente la desalación de esa agua y para distintas actividades, no solamente mineras, sino que agrícolas y también consumo humano. Sin embargo, acá en Chile no tenemos ni una regulación y eso es lo que nos ocupa acá en el proyecto de ley que estamos tramitando. Y por eso hemos querido conocer, bueno, por cierto, el modelo de construcción que ustedes tienen, las tecnologías, la vasta experiencia en ir reduciendo los costos de la energía, que es uno de los temas cruciales, pero también conocer el modelo español desde el punto de vista de la normativa. Y de acuerdo a lo que hemos leído, lo que ustedes acá mismo nos señalan, existe un plan hidráulico nacional que manda. Nosotros en este modesto proyecto de ley hemos intentado establecer una estrategia nacional de la planta desaladora como un marco general sobre el cual ordenar el borde costero, ordenar un poco las concesiones, etcétera. Pero fundamentalmente, y el debate que tenemos hoy día legítimo en esta misma comisión, es el estatuto jurídico del agua de mar, desalada, perdón. Pues sabemos que en nuestra legislación existe la definición de que el agua de mar es un bien nacional de uso público. Sin embargo, una vez desalada el agua, es el debate que tenemos, si es de dominio de quien la desaló o mantiene el carácter de agua, la naturaleza de bien nacional de uso público.
Ustedes nos dicen acá que el dominio público, o sea, el agua es un de dominio público en España y punto. ¿Ah? Y eso es en todo el proceso, desde que se extrae hasta que se genera el agua ya desalada. Y que esa agua desalada, quien la solicita, si es una actividad industrial o una actividad agrícola, la tiene que usar para la finalidad para que la solicitó y no puede construir en base a aquello un modelo de negocio de venta del agua. Que es un poco lo que sucede acá y es el temor que tenemos de que prolifere y se arme todo un negocio como existe hoy día en Chile y que estamos tramitando también en el marco del Código de Agua que regule el agua terrestre, lamentablemente nuestra Constitución permite que el agua sea de propiedad privada. No solamente el dominio, la titularidad, que es lógico cuando uno pide una concesión, por cierto, esa concesión otorga al privado que la recibe, la posibilidad de usarla, aprovecharla en la actividad económica productiva para la cual lo ha solicitado. Sin embargo, acá no es así. La Constitución establece que puede entenderse que vas a ser dueño del agua, que ya no se desfigura el concepto derecho de aprovechamiento de agua, que es un derecho para aprovechar algo que es de dominio público. Entonces, eso es lo que nos ha... A mí me ha interesado lo que, por cierto, hemos conocido de España en relación a la normativa, al estatuto jurídico, no solo del agua y del mar, sino que una vez que ya se desaló y que va a ser distribuida para los usos que se soliciten, es muy importante que quien solicite y quien recibe esa agua de mar no pueda hacer un negocio, ya sea en la venta de esa agua para el uso humano, consumo humano o para la actividad productiva que sea, digamos. Eso es lo que nos ha interesado y creo que ustedes lo han planteado bien nítidamente y vamos a estudiar cuál es el plan hidráulico español, porque a lo mejor puede nutrir mejor esta tímida estrategia de desalinización que hemos propuesto en nuestro proyecto. Ahí hay un plan nacional. Para enviarles sí, tipo de la senadora ha planteado muy bien y ha resumido muy bien el tema que nos está cruzando y las preocupaciones que tenemos y algunas diferencias entre nosotros al respecto, pero bien que lo haya escuchado el subsecretario, porque estos son los temas que en la próxima visita vamos a tener, porque necesitamos tener una cierta estrategia. Pero además es interesante conocer, porque la verdad es que ustedes tienen este dominio público, pero basado en un plan nacional que a su vez provee desde las propias realidades de las cuencas, que no es un tema simplemente que viene en abstracto de una oficina determinada, sino que viene de la realidad de las cuencas. Entonces yo creo que la forma en que esto es tratado se ve bien distinto. Pero de todas maneras, si quiere agregar algo, bienvenido. Nada, que muchísimas gracias, que espero que la experiencia nuestra valga para algo y que nos ponemos todos a su disposición para información o para contactar directamente con los responsables hidráulicos del país. Eso, si quieren, lo puedo hacer. Me ha pedido la palabra senador Mata, senador Castro. Gracias, Presidenta. Y la verdad que me pareció muy interesante la exposición de ustedes. Ustedes son productores de agua dulce, de agua de mar. Agua de mar la llevan y sacan un resultado agua dulce. Ustedes no son distribuidores de agua. ¿O tienen experiencia en alguna ciudad que ustedes también la distribuyan? Sí. ¿Ya? Porque la pregunta de la senadora, ustedes el agua la producen, se la entregan también a una municipalidad y ellos la distribuyen a una empresa distribuidora también. Sí. ¿Sí? Ustedes la venden esa agua, ¿cierto? Sí. Por supuesto. Entonces, con una tarifa fijada. Pero la tarifa, ¿quién se la fija a ustedes? ¿Se la fija Las tarifas se fijan directamente por los concursos que hay. Hay varios modelos. Uno, o construyo solo la desaladora o construyo la opero. Ah, ya. El coste de operar, pues el coste de operar de cualquier servicio. Y es por ese ser por el que pagan el coste del agua. Claro, porque la discusión nuestra es que el agua, después que pasa el proceso industrial, es un bien nacional de uso público. No, algunos decimos que no, porque ya pasa un proceso industrial, por lo tanto ustedes tienen el derecho a poder, vender esta agua para agricultura, para la industria, para la distribución. No tengo el derecho. Lo siento, no lo tengo.
Yo solo soy No, simplemente... nosotros no lo sentimos, pero es importante. Pero ¿quién tiene el derecho ahí? El Estado, el gobierno, es el que marca, es derecho público. ¿Y cuando agua va es pública. y cuando va a la agricultura? También es derecho público. Ningún agricultor puede coger agua ni de un pozo si no le han dado una concesión. Y solo puede utilizar ese agua para el bien uso al al cual fue dado. Porque el agua es de todos. Correcto. Si el agua es de todos, lo que se le hace de forma general, la legislación lo dirá de una forma más concreta, pero de una forma general es que el agua es de todos. Es decir, el Estado o el gobierno de los diferentes organismos de Cuenca, hay una cosa que se llama comisaría de aguas, que vigila por el cumplimiento, te da una concesión y tú usas ese agua, te dan metros cúbicos. O sea, no es que te den el pozo, no, te dan tantos metros cúbicos o puedes extraer de un pozo. Ya. Esos los usas en diferentes usos para los cuales te han dado la concesión. Correcto. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo un acuífero que voy a embotellar, porque el agua también tengo concesión. Ya. Lo que pasa es que mi negocio es embotellarlo, hacerlo, etcétera, pero no puedo hacer más que eso. Correcto. O sea, te da la concesión definida para lo que tú la vas a usar. Pero si yo como Estado... ¿Ustedes pagan por extraer esa agua del mar? Esa concesión tiene un valor. No. Vamos a ver. Es igual que acá. Por favor. Desde ese punto de vista, igual que acá. Claro. No. Vamos a ver. Es que... A ver, empecemos yo creo de que nuevo estamos con mezclando pera y muchas manzana. cosas, ¿no? Vamos a ver. Desde el puro concepto de que el agua es pública y de que esto se basa por concesiones. Primero, yo como privado en estos momentos no puedo hacer una desaladora. En España tú no puedes, como privado, hacer una desaladora. Lo que tienes que pedir es una concesión. Correcto. Dos concesiones, porque al haber obra en el dominio marítimo necesitas una concesión Permiso de toma, permisos... Correcto. Correcto. ¿Sí? Y yo, Ya. ¿Quién nos da el permiso? Por interés público. Es decir, las desaladoras en España, el 90%, bueno, no, las más grandes, el 60% de ellas han sido dadas para abastecimiento público, para riego, etcétera, con cargo a los fondos, a la financiación del gobierno. Y por lo tanto es de dominio patrimonio nacional. Pero en el fondo la construcción la paga el Estado. La paga el Estado. La paga el Estado. Las que paga el Estado, ¿eh? A partir de ahí ya, a operación y mantenimiento, a una tarifa, y el propio Estado Fija el vende precio. o no vende mediante unos organismos, mancomunidades, por ejemplo la Mancomunidad de Taivilla o la propia Confederación va pagando. Pero, ¿y si no la paga el Estado? No paga el Estado. Simplemente yo, por ejemplo, aquí, Valparaíso, la desaladora está ahí, da a Valparaíso y a 4 ciudades más y marca un precio. El servicio de aguas de Valparaíso compra el agua ahí a ese precio. Sí, pero en la construcción, la infraestructura la paga el Estado, la inversión la paga el Estado. La inversión la hace el Estado. ¿Hay países donde la inversión sea privada, Sí. 100%? Sí, hay países donde la inversión es privada 100%. Ya. ¿Y ahí qué pasa con criterio? El mismo criterio. Yo no conozco otros. Por ejemplo, hay algunos en Australia o en su momento, hay algunos, por ejemplo, ahora mismo en Perú. Bueno, pero el fin es el mismo. Mi tarifa está colocada en el depósito, generalmente en el depósito de salida de planta. Y a partir de ahí el Estado o que el organismo al cual el Estado le dice que lo gestione, por ejemplo, un ejemplo es Sedapal. Pero si la inversión es privada, se supone que el resultado de esa agua es un poco más alta. Claro, efectivamente. Ya. La tarifa viene implicada por la recuperación de la financiación, es un BOT. Correcto. Ya, perdón, senador Mata, un momentito, senador, perdón, Galilea, oye, tengo la obsesión. Galilea, disculpe, senador. Entonces, doble disculpa. Y no es Ya, ni senador, senador, ni siquiera está senador. diputado, entiendo. El del Maule, pero que lo tuvimos un tiempo, entonces. Solo quería una pequeña puntualización. También hay desaladoras privadas en España que han obtenido la concesión, pero ellos solo pueden utilizarlo para lo cual fue obtenida la concesión. Claro. Por ejemplo, hay comunidades de regantes que tienen su propia desaladora, que han sido pagadas por ellos y que meten dentro de sus tarifas que a toda su comunidad de regantes la que aplican y es suya y solamente pueden hacer. Lo que no pueden hacer con ese agua es venderlo al pueblo de al lado.
No pueden hacer un negocio, No pueden salvo hacer un negocio. usarla para el fin de la cual le Exacto. entregaron la concesión. El fin para el cual Eso es. entregaron la Eso es lo que estamos proponiendo en el proyecto. Para un fin específico, Un fin que es parte de lo que nosotros estamos proponiendo. Por pues, fin, pues, senador Galilea, No, yo quería precisión de una cosa, pero a propósito de esto, para que todos entendamos lo mismo. Cuando se pide el agua en España, se pide la concesión, se tiene que usar para lo que se pidió. sí, Si fue para producir agua potable y venderla a través de la cuenta del agua, porque aquí hay un tema semántico, porque al final uno está vendiendo agua, un agua concesionada y cada cliente le va a pagar a la empresa sanitaria, que a su vez le tiene que pagar a la empresa que desaló y produjo esa agua. Si la Coca-Cola de España pidió una concesión para usar agua de mar para producir finalmente Coca-Cola y vender las botellas de Coca-Cola, también lo puede hacer. Y si es que fueron los agricultores los que pidieron la concesión para desalar agua para usar en regadío de tomates, la pueden usar para los tomates, pero no la pueden vender para agua potable porque el permiso fue para tomates. Entonces, cada cual pide el permiso para usar el agua según su proyecto y el Estado le da o no le da el permiso. Ahí está. No le da o no le da. Pero mi pregunta era otra en realidad. Me dio la impresión, quería saber si entendí bien, existe este plan de hidrológico en España, hidráulica nacional. pero me dio la impresión en que en su exposición dijo, por así llamarlo, las grandes infraestructuras desaladoras, esas son las que están contenidas en el plan. Sí. Pero cuando llega una comunidad de agricultores en Almería y dice, yo solicito la concesión para sacar X litros por segundo para regar tomates, esa desaladora no está en ningún plan de ningún tipo, sino que se analiza en su mérito, punto. No tiene que estar, o sea, no está todo regulado, eso es lo que quería saber, sino que llegado el momento, cualquiera puede, y si cumple con el ordenamiento territorial local y qué sé yo. De hecho, se estima que, creo que en el último censo se hablaba de unas, pero lo que pasa es que son muy pequeñitas, entre salobres, porque también se les da permiso de salobres. También te digo, no es esto todo perfecto. Ahora mismo hay la búsqueda de las desaladoras ilegales. Hay desaladoras. Sí, pero eso ya es otro tema. Yo creo que habrá del orden de unas 1000. En toda. Pero lo que me importaba a mí es, lo macro está regulado, pero finalmente las necesidades particulares se van haciendo las solicitudes y si cumple con el plan territorial, no afecta. Claro. Las normas definen el plan. Claro. Lo normal es que no, exactamente, con las normas que no contamine, que no. Claro, pero las normas generales. Eso quería saber. Pero siempre teniendo en vista que hay un plan hidrológico general, que es súper importante, cosa que nosotros carecemos. Y eso es un tema ahí que ya hablaremos con el subsecretario. Y a mí, quiero muy brevemente, después le paso la palabra al subsecretario, que ya estamos atrasados. Yo terminé por entender que para ustedes el uso salmuera, que cualquiera que sea la significación, no es un problema, como se dice tanto de que genera o que estamos generando una cantidad intensiva de plantas desalinizadoras o desaladoras, puede generarnos un problema con la fauna y otros temas que no son menores. Entonces, ustedes prácticamente en su experiencia garantizan o aseguran, de acuerdo a la experiencia que nos mostraron, incluso protegiendo las distintas especies que mostraron, no genera ese problema que se ha dicho, ni siquiera la temperatura ni un grado siquiera más. puntualmente. Y eso no se hace por la disolución que llama usted, por la rapidez. ¿Por qué no? Porque si devuelven un agua con una temperatura mayor y si se empieza a usar cada vez más en el mundo, debiera empezar a generar un problema. No perdamos. El volumen no es nada. No es nada comparado con eso. Nos preocupamos mucho igual de ese grado en el cual y el agua residual de las poblaciones costeras, que es el que ha bebido el agua que nosotros hemos generado con la desalación, ¿esos cuántos grados más tiene que el agua de mar? ¿Cuánto Buena pregunta. El agua residual, ¿cuántos grados más tiene que el agua de mar después de haberlo pasado por el calentador de nuestras casas, habernos duchado, haber hecho todo eso y verterlo al mar? ¿Cuántos grados pensamos que tiene más que el agua de mar?
Más de uno casi seguro. No es tanto. Y sobre todo le hemos devuelto el agua que le hemos quitado. O sea, ahora pongamos en contexto. O sea, resulta que cojo agua de mar, la desalo, lanzo la salmuera, cojo el agua potable, lo envío a la población y la vuelve al mar. En el global estamos equilibrados, ¿no? Más o menos. Sí, lo he regado. Bueno, sí, pero el regado, la infiltración también va al mar. No, y es que además se evapora y va la lluvia. O sea, el ciclo del agua es el ciclo del agua. Los únicos sitios donde sí puede tener mucha incidencia es cuando haya muchas desaladoras en un sitio muy pequeño que no tenga concentrado. renovación. Lo digo porque hablaba de lo de Pekín, porque hubo una cierta un cierto problema hace unos años, porque Pekín se queda sin agua. Pekín se queda sin agua y necesitaba 1 millón de metros cúbicos al día. El mar más cercano está en la bahía de Tianjin y esa bahía es muy complicada de regenerar y por eso todo este tema está colapsado, está parado. De acuerdo. Pero son esos sitios muy concretos, el resto se sigue haciendo todo. Muy bien, creo que quería decir algo más, o si no queda muy breve, porque estamos muy cortito. Que cuando nosotros pagamos el agua, pagamos por el servicio de agua potable. En este caso es lo mismo, se paga por el servicio de desalación y eventualmente distribución, ¿cierto? Es siempre así. Y es por eso que se puede embotellar Coca-Cola, porque hay un servicio detrás. Yo había puesto el ejemplo la otra vez del oxígeno cuando uno lo mete dentro de un tanque para poder bucear. Uno está pagando por el servicio de entancado, es un servicio. Yo creo que... Y a nosotros yo creo que nos interesaría mucho, yo quiero subrayar el ordenamiento jurídico que ustedes tienen en España, si es que ha resultado bien, porque nosotros debiéramos ir un poco más allá en lo que se está pensando en esta mesa. Nosotros, senadora, la verdad es que estamos bastante alineados como Ejecutivo con lo que se ha presentado. Lo único que eventualmente hemos pensado es en presentar indicaciones por temáticas que tienen que ver con temas exclusivos del Ejecutivo. Por ejemplo, dónde va a quedar radicadas ciertas facultades, cosas de esa naturaleza. Y absolutamente toda la disposición en poder buscar el ordenamiento óptimo, porque creemos que el futuro de Chile en materia hídrica es muy probablemente o va a estar fuertemente asociado a la desalación o desalinización. Exacto. Muy bien. Brevemente, disculpen. Entonces, el subsecretario toca un tema sumamente importante, Senador que es el tema de la Galilea, no nos institucionalidad. desordene la sesión. A ver, vamos a escuchar a la senadora Adriana Muñoz, que ya estamos muy pasados. Nosotros en el proyecto, porque no están nuestras facultades, no establecimos cuál es la institucionalidad que se hará cargo. Exacto. Es el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Bienes Nacionales, y estamos cruzados por el proyecto que está viendo la Comisión de Medio Ambiente de ordenamiento del borde costero. Entonces creo que ahí podríamos ayudar con el propósito. Hay reticencia que sea defensa. Nosotros estamos esperando. Ahí yo creo que podría ser una indicación. Exacto. Nosotros queremos que la asistencia del subsecretario, por supuesto, porque estaba pendiente. Y porque creemos, no, si sabemos, ya se la ha disculpado, pero ahora quedó comprometido. Entonces, la primera semana de julio, las disculpas van a verse moderadas, digamos, o aceptadas en función de su presencia, obviamente, porque necesitamos claramente ver la línea de convergencia que tenemos con lo que estamos discutiendo, las facultades que solo puede tener el Ejecutivo y las que nosotros quisiéramos, digamos, que quedara claro en esta suerte de modelo que queremos establecer, una cierta estrategia de cómo se maneja este modelo de las plantas desaladoras. Lo que no queremos es que quede simplemente sin regulación, al libre albedrío, y que tengamos N problemas el día de mañana por falta de previsión. Y en un contexto más global, que yo creo que usted me ha escuchado, que lo he dicho muchas veces, este país carece de una política más integral del recurso hídrico. Y no solo eso, no tenemos un plan nacional hidrológico, no tenemos un manejo integrado de cuencas, tenemos multiplicidad de instituciones que se ocupan sobre el agua, tenemos un fraccionamiento al respecto, el Banco Mundial ya lo dijo, y hace falta de una exportadora a ordenar. Entonces usted tiene un rol aquí bien importante, porque además tenemos una nueva autoridad del Ministerio de Obras Públicas, pero nosotros necesitamos ordenar y tener una política y una mirada mucho más integral, y necesitamos incluso conocer frente a la situación. Y yo voy a invitar, obviamente, estaremos de acuerdo en la comisión, a la persona que se llevó a cargo la Fundación Chile,
este diagnóstico que hizo, que es súper importante, sobre el estrés hídrico que Chile ya está sufriendo y el que va a agravarse en unos años más, entre otras cosas por una mala gestión, que es como el principal problema, porque uno tiende a pensar cambio climático, el ciclo de sequía, que obviamente también ha influido, pero fundamentalmente apunta a una mala gestión. Y la mala gestión tiene que ver con sobreotorgamiento de derechos, no alcanza a reponerse naturalmente en las cuencas, etcétera, etcétera, más otras cosas. Entonces, yo creo que usted tiene una tarea mayor, que nosotros esperamos que esta comisión, usted tenga bien decirnos más o menos las directrices que está pensando y de qué manera se van a poder abordar esto, porque la verdad es que es mucho mayor el tema, va mucho más allá de lo que nosotros en este momento estamos tratando, que sería la planta de Salvador. Muy bien. Yo, sí, un minuto porque ustedes ven, los timbres incluso estamos en sesión especial. Sí, senadores, desde ya quedan cordialmente invitados, tal como se hizo por ahí por el 2010 con la Comisión de Minería y Energía, a mirar una misión tecnológica, a conocer, digamos, la experiencia tecnológica más de la regulación, de la operación también. Encantados también de poder apoyarles en la coordinación de una misión tecnológica, también lógicamente a la gente del Ministerio. La verdad es que es bien impresionante ver cómo esta tecnología, al igual que las renovables en su momento, hace 10 años atrás, algo que parecía tan complejo, yo creo que hace muy bien ver y tocar y palpar la mente lo que está sucediendo en otros... Puede ser España, lógicamente, a conocer, a conversar con el regulador también allá, con la autoridad, que ver cuáles son estos planes, cómo nació esta tecnología ya. Muy bien, ha quedado, todo esto está grabado, así que ha quedado constancia y somos todos ministros de fe, pero quiero agradecer a Acciona, a todos sus ejecutivos, particularmente aquí a señor Zarzuela, que ha viajado especialmente de esta madrugada, así que agradecerles muchísimo. Yo creo que esto tiene segunda etapa, que le vamos a pedir más información sobre eso, todo el modelo legal que ustedes tienen y el dominio público, porque creo que ese es el tema central para nosotros que nos está... Así que encantadísimo, y si algún día funciona el que podamos visitar físicamente, también encantadísimo, porque la verdad es que es cierto, nosotros tuvimos la experiencia de viajar y cambió nuestra mirada una vez que vimos, no que nos contaran, que vimos efectivamente lo que significaba una planta solar concentrada, el tipo de tecnología que se usaba. O sea, a uno le cambió la perspectiva, es bien interesante, realmente fue de las mejores experiencias, así que ojalá que algún día sea.